Las 8:39 de la mañana, las 7:39 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, te veo muy abrigado. Es que hace frío, un poco ¿eh? de frío. Sí, sí. He leído en el ABC que hace frío. Bueno, lo habrás leído y lo habrás padecido, a no ser que hayas venido en coche, ¿no? Hasta el garaje, entiendo que sí, pero No, se nota. era una broma, porque un poco antes de la guerra le preguntaban a un escritor que estaba en el Comercial siempre, decía, ¿qué frío hace? ¿Ha visto usted? Dice, sí, lo he leído en el ABC. Ya, Claro. estábamos a trabajo cero. Bueno, Paco Rosal, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pero vamos, vienes como un personaje barogiano, con Total, la bufanda, en fin, total. solamente Sí. te faltan Me falta el las talento. zapatillas de paño. En este caso de Café Gijón, no comercial, o del comercial también podría ser. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Bueno, y también está con nosotros Maite Rico. Maite, hola. buenos días. Rosana, Bueno, hoy es el gran día, ¿no? Eso dicen algunos, ¿no? Pedro Sánchez va a tener que hacer balance, probablemente de uno de los peores años de nuestra más reciente historia, de la historia de España, nada más y nada menos que cerca de 80.000 fallecidos por el coronavirus. No sé eso cómo lo va a poder explicar el España presidente. Probablegamente, pero para él no estoy seguro que tenga esa consideración de que sea el peor año. Recordaba Santiago González al filo de las 8 de la mañana esa comparecencia, recordáis, de Zapatero, en donde respecto a ETA dijo España está mejor que hace unos años y a las pocas horas reventaba la T4. Bueno, pues yo no sé si algo parecido le puede pasar a Pedro Sánchez. Sí. Él dijo que la economía española era muy sólida y no se va a hundir ahí como el dijo Titanic. De todo, y fue decir, inventar la palabra Titanic y la economía española irse al garete. Bueno, ¿qué ¿qué esperáis, Maite, de la comparecencia de este mediodía del presidente del Gobierno? ¿Qué crees que es lo que puede anunciar? También se ha especulado mucho con la posibilidad de que haga un gran anuncio, no sé muy bien de qué ni de qué manera. Y sobre todo, bueno, va a dar la oportunidad a los periodistas que le hagan preguntas. En principio es la novedad. Veremos a ver qué preguntas se hacen y qué explicaciones y qué respuestas da el presidente del Gobierno, ¿no? Bueno, él es un experto en irse por la tangente, como ningún otro presidente que hayamos tenido. Pues hombre, en circunstancias con un presidente normal esperarías pues efectivamente una rendición de cuentas, una autocrítica, un mensaje de ánimo, pero un balance descarnado de lo que ha sido este año. Tratándose de Pedro Sánchez, le dará la vuelta a todo para presentarlo como un gran año para su gestión y atribuirse pues todos los cosas que haya habido positivas, que son más bien pocas. Yo no me imagino que vaya a hacer ningún tipo de una autocrítica muy de pasada, pero evidentemente se presentará como el gran conductor, ¿no? Con un discurso, me imagino, pues paternalista, que es como acostumbra, y sin entrar, por supuesto, en el fondo de los problemas. Yo no espero otra cosa. Y respecto al anuncio, no lo sé. Ahora están mareando mucho con lo de la ley de la corona, pero no sé si es momento para anunciar nada de eso. Paco. Bueno, vamos a ver, yo no espero grandes anuncios, entre otras cosas, porque alguien que nombra su propio tribunal autoevaluador con una comisión ad hoc para decir si lo ha hecho muy bien, es evidente que no va a hacer ningún tipo de autocrítica ni en todo lo contrario. Él está para, primero, evaluar las personas que en teoría ha salvado, pero desconocer la cifra real de muertos, porque eso a él no le compete, y por tanto por acaparar y empaquetar con celofán y con todo tipo de lazos, etcétera, etcétera, como él si fuera la persona que hubiera traído la vacuna. No se presenta como Fleming, pero poco más le falta como el gran inventor de esto. Es decir, él no tiene sentido de la autocrítica y además tampoco tiene gran consideración y estima por el pueblo español, al que se puede permitir mentir continuamente. Es decir, alguien que quiere la ley que sea ahora, ellos no quieren quitar el foco de la corona. Es decir, ya sea con el discurso, ya sea con una ley que regula la corona, ya sea con cualquier circunstancia, ya sea con la celebración que vamos a vivir durante este año por la proposición que aprobaron hace una semana en torno a la celebración de la Constitución Republicana el 31, es de ellos quieren el foco en la corona. Intentando el foco en la corona, pues ellos permitir y seguir haciendo todo lo que hacen, la concesión del indulto, es decir, aquello que negaron que iban a hacer. Hay que recordar que el presidente del Gobierno tenía muy claro que lo que se produjo en Cataluña fue una rebelión y además que ese delito había que agravarlo, la pena. Hemos pasado de eso a todo lo contrario, que es decir que es absolutamente moral
y decirlo además un ministro que por sentencia judicial se ha demostrado que mintió clarísimamente y que eso en cualquier circunstancia, en cualquier país democrático ya supondría su dimisión, pues el señor Ábalos considera que es un acto moral darle el indulto a los propios golpistas del 1, con un agravante, que eso está muy tasado en la Constitución, como pusieron de manifiesto en el recurso del fiscal, y entre las atribuciones del propio rey, autorizar indultos que no pueden ser indultos generales en ningún caso. ¿Pero y crees que esa cuestión la abordará el presidente del Gobierno? ¿Crees la de los indultos? No, Esto va de tapadillo, se trata siempre de crear un fuego, un espantajo, en fin, la estrategia de poner el foco en otra ocasión y llegar a lo que está haciendo, que es el pago en especie de por qué es presidente. Esa es la circunstancia, aquello que dijo Ábalos precisamente primero en la moción de censura, diciendo nosotros no hemos tenido que pagar nada, esto nos ha venido porque nos querían apoyar, los presupuestos hemos visto ya las cantidades, pero ahora en aspectos absolutamente sustanciales, como es la propia legalidad constitucional, es decir, unos golpistas contra el orden constitucional que dicen que lo van a volver a repetir, pues se plantea como una cuestión moral a otorgarles el indulto, es decir, saltarse la propia ley, ¿no? Tomás. Yo creo que si hay, no se me ocurre muy bien qué anuncio importante puede hacer, porque ya los salvados ya están contabilizados, los hundidos han desaparecido y seguirán desapareciendo porque seguirá habiendo muertes. Entonces, yo también creo que el indulto, que caerá seguro, o sea, se producirá seguro, no es hoy el momento. Yo creo que si hay algo, tendría más que ver con el dinero de Bruselas. Con el dinero que pueda ser pues una ampliación de los ERE, que es lo que está pidiendo la patronal, y que podrían llegar hasta junio Sí, pero en teoría el dinero de Bruselas no se puede emplear para eso. El dinero de Bruselas es para financiar proyectos determinados. Bueno, pero digo, algo que esto nos va a entrar dinero, vamos a prolongar los ERE porque hemos cerrado una etapa, hemos pasado el primer año, estamos en el fin del principio, como diría Churchill, citar a Churchill porque lo tienen a huevo y esas cosas, pues parece que saben algo, y más que el salario, la subida del salario mínimo, que sería dejar en muy mala posición a su vicepresidenta económica, pues otra cosa que pueda, digamos, compensar esa historia. La vicepresidenta económica no sería la primera vez que la deja en mal lugar. Quiero decir, la ha dejado fuera del manejo incluso de los fondos europeos, para gran consternación de Europa y sobre todo gran preocupación porque Bruselas entendía que podía ser garante de la ortodoxia en un gobierno de cohabitación de socialistas y comunistas, y se la está marginando continuamente. No sería la primera vez. No y sería Pablo la Iglesias primera ya vez, desde luego, pero de subrayarlo, obviamente. No sería la primera vez, desde luego, pero ella ya hizo un amago de dimitir en su momento. Sí. En este momento, además, ella es un enfrentamiento muy público con el vicepresidente del gobierno. En fin. Eso será una cuestión importante, luego está ¿no? Porque la historia por acabar, la historia de los indultos. Los indultos se producirán, entre otras cosas, porque Esquerra lo necesita para ganar las elecciones. Cómodamente, y el interés de este gobierno es que Esquerra gane, porque es la que garantiza una legislatura o dos. Vamos a saludar en este punto a Daniel Muñoz. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a recomendar primero, ¿crees, si te parece, por ejemplo, al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, que también habrá que ver si él hace su particular balance del año, porque a mí me extraña mucho que se vaya a quedar sin su espacio, ¿no?, el vicepresidente del Ejecutivo. Pero antes, vamos a recomendar ¿crees? Sí, expertos en estas técnicas que además están consiguiendo muy buenos resultados en tratamientos para lesiones articulares como la artrosis, lesiones deportivas, también en el campo de la medicina estética. Están consiguiendo, como digo, unos resultados espectaculares también en el rejuvenecimiento facial. Son técnicas muy seguras que no precisan además ni cirugía ni hospitalización. Recordar que Clínica CRES dispone de centros en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. El teléfono, el habitual para pedir cita, el 91 445 0004, 91 445 0004. Daniel, hoy el vicepresidente Pablo Iglesias
Iglesias es noticia, primero por esa nota de la Fiscalía que insiste que el juez Escalonilla sigue investigando sobre los contratos con Neurona, de Podemos con Neurona, con la consultora chavista, y por otro lado esa declaración tanto de él como de Irene Montero ayer en un juzgado de Collado Villalba al respecto del acoso que dicen sufren en el entorno de su domicilio, algo que incluso les está quitando el sueño, y esto está afectando, y estas son palabras textuales de la ministra de Igualdad, a su trabajo, ¿no? Sí, vamos a empezar por esto último, si te parece. Efectivamente ratificaba este lunes esa denuncia contra un vecino de Galapagar, al que considera, decía, instigador de esas protestas frente a su vivienda, a pesar de que, en fin, tiene bastantes guardias civiles que le protegen. Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba, el vicepresidente comparecía ayer de manera telemática, decía sentir miedo, denunciaba que sus 3 hijos pequeños tienen que escuchar, textual, cómo insultaban a su padre a diario. También declaró su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunciaba en este caso que estas protestas han alterado la rutina de la familia. Hay que decir que hoy va a comparecer el acusado, para el que piden nada más y nada menos que 7 años de prisión. Eso en lo que concierne a esta causa. En el asunto de Neurona hay que decir que Juan José Escalonilla, el magistrado que instruye la causa, sigue practicando diligencias, sigue tomando declaración tanto a testigos como imputados. Ayer conocíamos que la Fiscalía Provincial de Madrid había pedido que Podemos siga imputado por financiación irregular en la causa de Neurona. Rechazaba el delito electoral y el de falsedad documental, alegando que no pueden ser, decía, cometidos por una persona jurídica, solo por un particular, pero insisto, vamos a ver, porque todavía quedan diligencias que practicar, y también en el horizonte de manera inmediata ese caso Dina con la resolución del Tribunal Supremo, que en teoría esperamos para los primeros días del mes de enero. Bueno, al vicepresidente le vemos últimamente más en los juzgados o relacionado con los juzgados que en otra cuestión, y ayer sorprendente, ¿no?, esta declaración en el juzgado de Collado Villalba de unas personas que hace tan solo unos años hablaban de los escraches como el jarabe democrático, ¿no?, y les hemos visto en numerosas acciones, ¿no?, pues protestando, intimidando, pues no sé, yo recordaba a Cristina Cifuentes, a la propia Rosa Díez, ¿no?, a Soraya Sáenz de Santa María en su domicilio también con su criatura, con su niño pequeño. Y ahí sin protección, como el ejército que tiene el montado por detrás. Ni siquiera es en su puerta, es en la puerta de la urbanización. Sí. Que a mí, a ver, me parece muy mal, que los scratches me parecen condenables. En este caso, el señor no sé si decía que había hecho fotos del interior, en fin, eso lo tendrán que dilucidar, y si hay un delito, pues que se juzgue. Lo que pasa es que me da la impresión de que los señores de Iglesias Montero van cada vez van a los tribunales a medida que van teniendo problemas legales con su propio partido o ellos mismos. Lo compensan poniendo denuncias a su vez y creando así un victimismo que les conviene. Ya en el ridículo, ya les queda llamar a sus abogados, es que parecen de Sálvame. No, es que son ya directamente es como el clan Pantoja. O sea, es el clan Pantoja. No, pero además conviene siempre permitir no frivolizar sobre esto, porque lo que está ocurriendo, a mi juicio, es importante. Es decir, un señor que tiene firma en el Boletín Oficial del Estado es un participante de un culebrón. Vamos a ver, aquí yo estoy en contra de los scratches, lo he estado siempre, a todas horas, y evidentemente también en contra de esta circunstancia. Por tanto, lo que no puede ser es que ellos, erigiéndose en la nueva casta, consideren que tienen unos privilegios con relación a lo que antes justificaban diciendo que era un sistema de defensa de jarabe democrático de los de abajo hacia los de arriba. Ellos son los de arriba. Es decir, es que estamos ante una gran impostura. Ni ellos querían mejorar la democracia española, ni querían acabar con la corrupción, de la cual evidentemente por su propio nacimiento estaban íntimamente implicados en la corrupción, y siguen con la corrupción y quieren quedarse con el negocio de la corrupción que están haciendo, y en cuanto suena la nueva casta, quieren unos privilegios. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, relacionándolo con lo que está pasando ahora, lo que estamos comentando, es una intervención del propio vicepresidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando le interpeló, creo que fue un diputado o alguien de la oposición, y él dijo: oye, usted no se dirige en esos términos a un vicepresidente del Gobierno. Es que eso tiene reminiscencias de el no sabe usted con quién está hablando del franquismo. Es decir, cuando los falangistas bien situados en la posición aseguraban que ellos tenían una posición de privilegio y que nadie tenía. Hasta tal punto se produjo ese abuso que recuerdo en la vieja televisión en blanco y negro que hicieron una campaña contra eso de no sabe usted con quién está hablando. Pues eso están instaurando. Usted no sabe con quién está hablando. Es decir, pedirle
a expensas de que se aclare, como dice Maite con toda la razón, cuáles son las circunstancias que haya sobre esta acusación, pero pedirle 7 años, algo que ellos han practicado como ejercicio democrático, como ejercicio de libertad de expresión, porque ahora ellos, como formantes de la nueva casta, no quieren un trato de protección. Eso es absolutamente inadmisible en un Estado de Derecho. Y sacar de nuevo, pero si me permites, a los niños por medio, ¿no? Porque a mí eso es otro dato. Pero vamos a ver, como en cierta portada que de Luis María Ansón en ABC, los guardias civiles también tienen hijos o tienen padres, o en fin, es que precisamente Soraya Sáez de Santa María tenía un bebé recién nacido y fue un acoso y se justificó aquello. Iglesias esencialmente es un impostor. Yo creo que esa es la palabra que lo define, y una persona endeble intelectual, por mucho que se vaya dando aires. Y lo es casi un analfabeto, ¿eh? Sí. No, o sea, en comparación con del que él presume, no sabe nada. Absolutamente nada. Desde el principio tenemos ahí una videoteca con todo desde el momento en que cómo se reía de los lumpen, cómo ha ido siempre de gallitos, pero siempre es incapaz de afrontar las cosas solo, siempre va rodeado con una panda en plan matón, y luego no hay más que ver efectivamente lo que ha tardado en situarse con un nivel de vida que juró que siempre iba a rechazar, y cómo está, pues abusando de su posición, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es cómo todavía puede tener un solo votante, un impostor de este calibre. Está, por otra parte, insultando a la Guardia Civil que está haciendo guardia, es decir, que está protegiéndole. A mí se me hace muy extraño que, protegido por la Guardia Civil permita que se cometa un delito que implica 7 años de cárcel, teniendo ellos la responsabilidad de custodiar presuntamente agraviado. Hemos visto las garitas de la Guardia Civil instaladas prefabricadas. Es decir, él no sé si conoce la ley, pero la Guardia Civil sí. Sabe hasta dónde puede llegar una cosa y hasta dónde no. Hombre, un tipo que además es capaz de acusar en falso a uno de sus abogados de intentar destruir moralmente a un señor acusándole de acoso sexual cuando se ha comprobado que es mentira. De violación a un difunto. Y de violación a un difunto. Es un tipo que recurre a la mentira. Bueno, por eso se ha emparejado con Sánchez, si es que Dios los cría, ¿no? Pero en este caso yo creo que es un elemento particularmente tóxico, quizás lo más tóxico que ha tenido la vida política recientemente. Lo es. Pero ¿creéis vosotros? En este caso concreto, perdona, sí. Yo creo que el elemento de la Guardia Civil es esencial. Es decir, en los otros escraches no había esa protección. Y en este momento... Están blindados, es que están blindados. Pero es que la Guardia Civil no solamente tiene que blindarles, tiene que impedir, y lo hace, que se cometan delitos en ese ámbito. O sea, que es que yo creo que un juez... No, y hasta ahora todas las denuncias que han puesto sobre supuesto acoso en Galapagar y demás se han quedado en nada. Claro. O sea que... ¿Creéis vosotros que 2021 nos puede traer o nos puede sorprender con elementos objetivos para pensar en una posible ruptura dentro del Ejecutivo? Lo digo porque en los últimos meses, en las últimas semanas, no se ha especulado mucho con los enfrentamientos dentro del Gobierno, la facción podemita, la facción socialista. Que como dice Dante a la entrada del infierno, perder toda esperanza, ¿no? Es de que es un juego. Es decir, vamos a ver, Sánchez buscó voluntariamente a Iglesias, no lo necesitaba, lo buscó, firmó su pacto con él. Y obviamente va a seguir ese tránsito, entre otras cosas porque Pablo Iglesias, al margen de que su apoyo electoral vaya bajando y sea cada vez más reducido, evidentemente, según detecta la encuesta, juega un papel clave. Es el eslabón con el independentismo de Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Sí. Y ese papel primordial no se va a romper. Sánchez va a avalar eso y va a seguir en esa historia, porque la continuidad va en ello. Aquí hay un pacto que se firmó hace ahora un año, que fue el pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el aval de Iván Redondo. Ese trío es el que está marcando la estructura. Y se repartirán los papeles. Siempre Iglesias irá por delante y luego detrás irá Pedro Sánchez. Es que eso se viene produciendo. Es decir, lo que anuncia Iglesias se viene produciendo. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el papel de erosión de la monarquía y de la propia Constitución, ese proceso y el pacto con los independentistas. ¿Cuál es el fin que se busca? Acabar con el régimen del 78. Esa es una decisión tomada por Pedro Sánchez y no echemos la responsabilidad en Pablo Iglesias del otro. Pablo Iglesias vale en tanto en cuanto
Pedro Sánchez lo permite y es el gran responsable. Entonces los juegos estos de que no sé qué, los socialdemócratas, etcétera, pues son juegos de entretenimiento, pero hay que seguir ¿dónde está la bolita? Esto es como el juego del trile. ¿Dónde está la bolita? No le perdamos la vista. Y esto sigue un proceso que avanza a toda velocidad. Lo hemos visto con la aprobación de leyes express aprovechando el estado de alarma y va a seguir siendo. Es decir, aquí estamos sacando adelante leyes fundamentales en la vida y en la circunstancia de los españoles, desde la ley de educación, la ley de eutanasia y otra serie de leyes, y van hacia adelante. Y eso no va a cambiar. Otras serán los juegos florales que para desviar la atención se creen por su momento. Pero ahí sigue el pacto con los independentistas, el pacto con Bildu y el pacto con Venga, Tomás, con que te Iglesias como representante de esos intereses. que te quiero recomendar el reloj de Colomer Ansón. No, vamos a ver, yo creo que en efecto no va a haber ruptura por esa parte. Yo creo que puede haber un reposicionamiento de poderes. Yo creo que Esquerra es un partido pequeño burgués, lo ha sido siempre históricamente, no tiene, o sea, ese componente revolucionario es falso. Es decir, es falso, es un partido de origen profascista, por otra parte, no es. Y Esquerra, en el momento en que Esquerra es uno de los socios esenciales, sobre todo si gana y consigue implantar un tripartito en Cataluña y liquidar a ese virus molestísimo que es Puigdemont. Entonces, Esquerra intentará no depender de Iglesias. Para ellos Iglesias es un personaje menor. Ellos también lo consideran como... No, pero es representante de sus intereses en dentro este momento, del propio gobierno. En este momento sí, claro. porque no tienen y el fuerza. que ha buscado el apoyo de Esquerra, incluso yendo a la cárcel, lo sé. fue el propio Pablo Iglesias. O sea que eso es así. Creo que lo que ocurra con Esquerra es muy importante, pero no es muy importante porque se rompa el gobierno, sino porque puede definir el futuro. Sí, resituar las Yo sí creo, un minutico nada más, que si en un momento dado, más adelante, dentro de un año, dentro de dos, las tornas empiezan a cambiar, empieza a ver ya en las encuestas, se dan la vuelta y demás, yo estoy segura que Pedro Sánchez es capaz de cambiar radicalmente y de repente volverse la Dalí del constitucionalismo y en buscar un pacto por el centro, justo en las puertas de las siguientes elecciones y romper con Iglesias. Lo mismo que te digo una cosa, te digo esa. Sí, quiero decir, eso es un juego. Pero él sabe, vamos a ver, aquí el juego es muy sencillo. Es el trilero por antonomasia. Él sabe que con el apoyo que tiene de un 28%, pues es la minoría más potente que puede haber. Y entonces, pero para conseguir el poder necesita el pacto con todos los de la alianza Frankenstein. Ahora mismo sí. Entonces buscará el disimulo, igual que en víspera de la campaña, fue diciendo que quería el voto con Ciudadanos, etcétera, etcétera. Todo ese juego. Y habrá gente que se lo compre, obviamente. Porque claro, es que, insisto, es que el propio Pedro Sánchez tiene poca consideración y estima al propio pueblo español, al que se permite mentir descaradamente. Porque ese fue el Pedro Sánchez que fue a la campaña electoral. Él negó que fuera a firmar el acuerdo con Podemos, con los independentistas. Es más, insisten ahora mismo que ellos, desde Iceta en adelante, que ellos no van a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña. Ojo, si ustedes, la presidencia de la Diputación de Barcelona, están pactando con Puigdemont. Bueno, veremos a ver qué Pedro Sánchez se nos presenta hoy. Dejadme que os recomiende, que ya quedan muy pocos. Había 999 relojes de la serie limitada de Libertad Digital, del 20 aniversario de Libertad Digital, porque este año hemos cumplido 20 años, que se dice pronto, ¿verdad, Tomás? Sí. 20 añazos y mira, qué bonito. El de la correa metálica lo tiene Federico porque es suyo. No, claro, y que no lo suelte. Y no lo suelta, yo ya se lo he pedido alguna. Sí, no, pues lo que tienes que hacer en yoquiero1.com puedes encargar el tuyo, Tomás, como tú quieras, con la correa de piel azul, con la metálica. Bueno, son 325 €. Los materiales, por supuesto, son de primerísima calidad, pero para los socios de Libertad Digital un 10% de descuento, que está fantástico. Se te quedan menos, claro que sí. Puedes reservar ya el tuyo. Les digo que es una edición limitada, una serie limitada, 999 piezas, 999 relojes de Colomer Ansón, que pueden encargar en yoquiero1.com. Y en este punto nos vamos al Corte Inglés. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Feliz Navidad desde el Corte Inglés. Es un año muy diferente a los anteriores. El Corte Inglés, bueno, pues no quiere pasar ni un día sin mandar un mensaje muy especial a todos los que se están esforzando en mantener viva la ilusión, a los que trabajan para llenar de magia estos días y a los que han descubierto en los últimos meses que los momentos más especiales se encuentran en los gestos más cotidianos, en las cosas que antes nos parecían pequeñas, bueno, ahora son muy importantes, como tener siempre tiempo para acordarnos de nuestros seres queridos, como hacer más especial nuestro hogar con lo último en decoraciones navideñas, o elegir ese detalle perfecto para cada persona y, por supuesto, disfrutar de una casa y una cena muy especial con los tuyos. En el Corte Inglés lo sabemos, este año necesitamos poner más ilusión que nunca para que estos momentos sean inolvidables. Por eso, todas las personas que trabajamos en el Corte Inglés llevamos meses esperándonos para ayudarte y para que disfrutes de momentos muy especiales y que tus sueños, por supuesto, se hagan realidad. Como siempre, hacemos todo lo que esté en nuestra mano para que no falte de nada. Tienes nuestra aplicación, nuestra web, también los servicios de entrega en el día, el Click and Car. Bueno, en el Corte Inglés hacemos más fácil esta Navidad y sobre todo mantenemos viva la ilusión. Vamos a contarles el tiempo con Repsol, que hace frío, mucho frío, es lo que toca, ¿no? Estamos a 29 de diciembre, tampoco vamos a pedir, bueno, menos en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, allí van a despedir el año por encima de los 20 grados, También es lo que como toca. es lo que toca, sí, 21, 22 grados. Hoy, fijaos, en Madrid, 1 grado, hoy la máxima será de 7, en el entorno de 1 grado, 2 grados estamos ahora, así que, bueno, pues yo no voy a decir nada, porque luego vendrá el jefe ya la semana que viene y dirá que, bueno, que 7 grados, eso. ¿Que dónde está Teruel? ¿Que dónde está Teruel? Pues mira, en el pelotón del pasmo. Con Con todo. Burgos, Granada, Guadalajara, Segovia y Soria, allí menos 2 grados bajo cero. No está nada mal, ¿eh? No, está muy bien. Lluvias, por cierto, y tormentas fuertes, también con vientos Nieve. que van a soplar con fuerza y nieve en las cotas bajas, sobre todo al norte del país, en toda la zona del Cantábrico. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Luis Fernando Quintero, ¿y cómo lo hace? Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Rosana. Bueno, pues lo hace en verde. En este momento se anota un 0,78%. Ya ha reconquistado el nivel de los 8.200 puntos. 8.219 nos marcan las pantallas de Infobolsa para el 35 justo en este momento, en una jornada en la que se está cotizando esa aprobación de los paquetes de estímulo en Estados Unidos y la subida del mercado norteamericano ha contagiado a nuestro indicador. También tengo que decir que el oro está al alza y el dólar a la baja precisamente por esa abundancia de liquidez, y vamos a ver lo que sucede en la sesión de hoy, muy pendientes de todo lo que tenga que venir de los parqués en estos días de cierre de año, y que parece que no va a lograr de ninguna de las maneras recomponerse de las pérdidas totales que ha tenido a lo largo de este año nefasto para las bolsas. Bueno, y a esta hora de la mañana una recomendación, lógicamente nos tienes que hacer. Si queremos saber algo más de las empresas en las que estemos interesados, o porque simplemente, bueno, pues queremos hacer una fotografía de esa empresa, ¿dónde podemos acudir? Bueno, a la herramienta de Infocif que tenemos en Libre Mercado. Entramos en Libre Mercado, arriba en las pestañitas del menú encontramos una que pone Empresas. Pinchamos ahí, ponemos el nombre de la empresa de la que queremos información y ahí nos aparece toda la información, la más completa del mercado, gratuita. ¿Que queremos más información todavía de impagos o de riesgos? Nos bajamos el informe correspondiente. Y de esta manera sí que tenemos, como decía Rosana, esa fotografía que necesitamos tener a la hora de tomar decisiones importantes, como es la de invertir en una empresa, la de incorporarlo a la cartera de clientes, la de decidir si va a seguir siendo uno de nuestros proveedores o, quién sabe, si afrontar una operación corporativa. Todo esto lo tenemos además fácil al alcance de la mano, gracias a que si esa información está bendecida por la ortodoxia de las cuentas, GEDESCO está detrás y nos ofrece financiación al 100%. Muchas gracias, Luis Fernando. Un placer. Hasta mañana. Bueno, enseguida os tengo que preguntar sobre la oposición, porque también hará balance la oposición después de lo que tenga que decir el presidente del gobierno, pero antes vamos a hablar un poco también del Brexit. Tenemos bueno, pues ese plan, ese acuerdo que se ha firmado en las últimas horas. Hoy, Daniel, ¿qué se dice de él en la prensa?
Bueno, hoy, por ejemplo, es portada en el diario ABC, bajo el titular "El Reino Unido se resiste a permitir policías europeos en Gibraltar". Hay que decir que su presencia en el puerto y en el aeropuerto es el principal escollo ahora mismo para evitar un Brexit duro en la colonia. En apenas 3 días Reino Unido va a salir definitivamente de la Unión Europea y a partir de ahora van a ser los estados quienes negocien de manera bilateral. Aquí España tiene bastantes flecos todavía que cerrar. Ayer los 27 es verdad que aprobaban por unanimidad esa aplicación provisional del acuerdo comercial entre Reino Unido y Bruselas para evitar el caos desde el 1 de enero, a la espera de que luego, en este caso la Eurocámara, entre febrero y marzo ya dé luz verde de manera definitiva. Como digo, esto va a evitar el caos, pero no atenúa puntos polémicos como, por ejemplo, el referente a la pesca. Hay que decir que Bruselas tiene que ceder el 25% de su cuota para seguir faenando en aguas británicas. Ayer Luis Planas, lo escuchábamos antes a primera hora de la mañana, trataba de tranquilizar al sector pesquero aquí en España. Y el otro asunto, como digo, Gibraltar. 34.000 habitantes, 13.000 españoles que cruzan a diario al Peñón para trabajar. No saben, a 3 días del 1 de enero, a qué atenerse. El gobierno español va a preparar un plan de emergencia en previsión de que no se alcance un acuerdo con Reino Unido y Gibraltar, por tanto, sea desde el 1 de enero la frontera exterior de la Unión Europea. Y como digo, Londres, el principal escollo, no quiere esa presencia de policías europeos en el puerto y en el aeropuerto. Vamos a ver qué sucede. Bueno, en principio Boris Johnson no tendría por qué tener ningún problema para sacar adelante el plan. Permitidme que a esta hora de la mañana salude a Javier Santa Cruz. Él es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles y además es colaborador habitual de esta casa de radio de Libertad Digital. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, primero, ¿qué valoración puedes hacer del Brexit? ¿Qué valoración haces a nivel general y luego a nivel particular en lo que nos afecta a los españoles? Yo creo que en términos generales el acuerdo es bueno para ambas partes, tanto para la parte británica como para la parte europea. Ahora es el momento, en el caso de España, para jugar las cartas que han quedado todavía pendientes de jugar, y una de ellas es sin duda el caso de Gibraltar, pero también otros de enorme relevancia, como es la unión de los servicios financieros. En este momento sí que se rompe por esa parte la unión de mercado que teníamos, pero desde luego yo creo que la cuestión es más de negociación entre los propios países, el caso de España, el caso también de Francia, en todos los que tienen frontera exterior con Reino Unido, más que ya un acuerdo global, que es el que afortunadamente se logró esta pasada Nochebuena. Bueno, nos ha presentado un nuevo rostro quizá desconocido hasta el momento de Boris Johnson, ¿no? Que incluso podríamos decir que mejora las bases del acuerdo establecido por Theresa May. Desde luego, es un acuerdo que ya el año pasado, tengamos en cuenta que el Brexit técnicamente se produjo el 31 de diciembre del año pasado, es decir, lo que estábamos era en el periodo transitorio para adaptar el acuerdo y para que se pudiera empezar a aplicar a partir del 1 de enero, y eso es lo que se consiguió la semana pasada. Entonces, el acuerdo de la primera ministra May era mucho peor que el acuerdo al que ha logrado el primer ministro Johnson, y sobre todo, tanto para la parte británica, pero también para la parte europea, tiene ventajas importantes. Yo creo que una de las más importantes, y ahí tenemos a la mayor parte de los sectores productivos de la economía española que pueden estar bastante satisfechos, ya que Reino Unido es uno de sus principales clientes, en algún caso su cliente principal, es la unión aduanera en materia de bienes, es decir, que no haya aranceles ni cuotas en el transporte de mercancías, y ahí desde luego tanto para los británicos como para los europeos y especialmente los españoles es algo extraordinariamente ventajoso. Además, con un certificado, con una autocertificación en origen del tipo de producto y de cuáles son sus componentes, cosa que para nuestros agricultores, para la industria de componentes del automóvil, también para el sector químico farmacéutico, todos ellos que son los grandes exportadores de España junto con el turismo, desde luego se van a beneficiar de este acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar con la pesca? Porque es cierto que es donde se ha puesto el foco, ese 25% que había que ceder de alguna manera. Sin embargo, el ministro Planas ha dicho que a la hora de la verdad esto afectaba poco, ¿no?, a nuestra flota.
En el caso de España afecta poco y de hecho hay una segunda derivada que puede ser particularmente interesante para España, que es la relocalización de toda la industria de transformación del sector pesquero, es decir, cuando se transforma la pesca, tanto las capturas como también la propia industria de la construcción de barcos, es decir, todo ello puede revertir positivamente para España porque ya tiene una industria de base bastante potente, como es el caso tanto de la industria astillera como también de la conservera, y en ese sentido todos esos que van a salir del Reino Unido para relocalizarse en otras partes de Europa, eso le puede beneficiar a España. Lógicamente teníamos un presupuesto de origen que parecía que no se iba a mover, que era el cierre de los caladeros tanto británicos como de los europeos, pero al final ahí ha habido que ceder una pequeña parte que, ojo, dentro de 5 años y medio, que es el plazo que se ha dado, se puede volver otra vez a negociar. Me interesan dos grupos de personas. El primero, Javier, ¿cómo quedan los españoles que ahora mismo están y viven en Reino Unido, que trabajan allí de manera temporal o de manera ya prolongada en el tiempo? Y por otro lado, por ejemplo, todos los estudiantes de intercambio que año tras año acuden, por ejemplo, a Reino Unido pues a disfrutar de una beca Erasmus o a ampliar sus estudios y formación. Empezando por los primeros, los españoles que viven en Reino Unido, tanto sea de forma transitoria como de forma permanente, tendrán el estatus de residentes, igual que los británicos que viven en territorio español o en cualquier otra parte del territorio comunitario. Esto ha sido también una de las ventajas de este acuerdo, y desde luego también otro elemento que es el que es extraordinariamente positivo es que aunque haya un control de aduanas, es decir, que haya que pasar a aduana, que se recuperen los pasaportes, sí que habrá cierta permisividad en estos casos, y desde luego ahí es probable que dentro de unos años, no ahora, pero sí dentro a lo mejor de 4, 5, 6 años, se logre de nuevo no un espacio Schengen en el que nunca ha estado Reino Unido, pero sí una cierta mayor libertad de movimiento de personas. En el caso de los estudiantes, sobre todo el intercambio, el programa Erasmus y otros similares, ahí es donde sí que hay un problema, porque es una de las cosas que no están permitidas en el acuerdo, y desde luego eso es un elemento que puede empobrecer especialmente a la industria educativa británica. Es decir, recordemos que la mayor parte de las universidades británicas viven de estudiantes extranjeros, y entonces en este sentido, y muchos de ellos comunitarios, con lo cual eso sí que es cierto que le puede perjudicar sensiblemente al territorio británico. Hablaba yo antes de esa capacidad de negociación, ¿no?, de esa nueva cara, ¿no?, que habíamos visto a lo mejor quizá en Boris Johnson, pero también está la Unión Europea, que ha demostrado una vez más, y yo creo que junto con esta última etapa del año, es la distribución de las vacunas, que ahora mismo también estamos contando, bueno, pues cuando se trata también de sentarse y de negociar y de sacar adelante un trabajo en común, bueno, pues ha estado a la altura, ¿no?, de lo que se esperaba. Efectivamente, sobre todo porque Bruselas no podía permitirse, y tampoco lo podía permitírselo Londres, una ruptura sin acuerdo, y en ese sentido hubiera sido mucho más caos del que hemos visto con los camiones en el Canal de la Mancha por la cuestión de la nueva cepa del coronavirus. Hubiera sido mucho peor, ¿no? Entonces, en este sentido se ha logrado un acuerdo, es un acuerdo razonable, probablemente más razonable para la parte británica que para la parte europea en algunos aspectos sensibles, pero desde luego es una forma de que el mundo va hacia una integración cada vez mayor, es decir, eso es un hecho incontestable. Las uniones económicas, en este caso las uniones aduaneras, son bastante difíciles de romper y siempre va a quedar un pozo, es decir, no estamos desde luego en el mejor de los mundos, que sería mantener la unión aduanera en los términos en los que estaba hasta la fecha, pero esto en los próximos años veremos cómo esto pues va a ir caminando hacia una mayor integración. Por ejemplo, yo lo llamaba el otro día que esto es un pacto a la canadiense, es un pacto de libre comercio, además bastante más amplio que un pacto de libre comercio al uso, como fue con Canadá, fue con Japón, el que se está negociando con Mercosur o con otros países, y en esa ola o en esa tendencia es donde estamos subidos, y ahí desde luego esperemos que no nos bajemos en los próximos años. Javier, ahora se supone que se abre un paréntesis hasta finales del mes de febrero, en donde todo esto se tendrá que reconfirmar. ¿Crees que se pueden encontrar algún que otro escollo en el camino, o en principio lo descartas, que no va a ser un proceso ahora el de reconfirmación, digamos, y de aprobación difícil, complicado?
No va a ser fácil, Rosana, porque las dos partes tienen que, en cada una de las parcelas de negociación, tienen que dejar notar su poder a la hora de imponer ciertas cuestiones. Entonces, no va a ser fácil. Una de las cosas que creo es que tenemos que acostumbrarnos a que el ruido lo vamos a tener de manera permanente, es decir, no va a ser algo que ya se ha zanjado y ya está, es decir, ya a partir de los próximos años tenemos todo solucionado, no va a ser así. Esperemos que el ruido no vaya más y no se convierta pues en un problema serio para partes sensibles, donde el Reino Unido tiene un poder de negociación bastante importante con respecto a la Unión Europea. Es decir, en materia de seguridad y defensa, el Reino Unido es uno de los pocos países dentro de Europa que cumple los porcentajes de gasto militar de la OTAN. O sea, los demás no. Es decir, España, recordemos que tendrá que doblar su gasto militar en términos de PIB para poder cumplir, incluso ahora algo más, ¿no? Entonces, la cuestión de los datos, del comercio de datos entre una parte y otra. Y otra cosa que es enormemente importante, que es la industria digital. Es decir, la mayor parte de la digitalización de las empresas que se dedican a la digitalización en Europa están radicadas en el Reino Unido, con lo cual todas estas cosas van a ser elementos de fricción. No esperemos que vaya a ser un proceso, permitidme la expresión, un camino de rosas, pero desde luego lo peor ya lo empezamos a pasar el año pasado y ahora estamos siguiendo ese mismo camino. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aportado un poco de luz a este acuerdo con el que iniciamos el año. Y nada, te seguimos escuchando y leyendo en Libertad Digital y por supuesto en el radio. Javier Santa Cruz, muchas gracias. Buenos días y feliz Navidad. Un placer. Feliz Navidad, un abrazo. Bueno, vuestra opinión al respecto de este acuerdo, ¿no?, comercial, en principio, es satisfactorio, ¿no?, para ambas partes, al menos es lo que se prevé. Eso forma parte un poco de la forma de negociar de Boris Johnson, que es muy parecida a la de Trump, es decir, llevar al extremo al contrincante y luego ceder. Lo que no era imprevisto es que él contribuyó a derribar a Theresa May precisamente para, en principio, porque ahora hay que entrar en los detalles, puede un peor acuerdo, ¿no? Era evidente que tenían que llegar a un acuerdo, además en un momento ya de final de año en que se echaban los plazos encima, y sobre todo yo creo que también las propias circunstancias que vive ahora mismo el Reino Unido, es decir, el tema del coronavirus, de la forma que ha afectado y con el nuevo brote y las consecuencias. Yo creo que todo esto ha facilitado ese acuerdo, pero hay que entrar en los detalles y sobre todo con respecto a España, al margen del asunto que referíais, el tema pesquero, está el tema de Gibraltar, que España no sé si va a saber jugar sus bazas. Es verdad que España había conseguido en los previos de la negociación unos términos que eran muy buenos para España, pero creo que hay una negociación debajo de la mesa en la que el lobby que se está trabajando el señor Picardo con todas las autoridades españolas desde hace bastante tiempo puede buscar una salida que yo no sé si va a ser muy buena para España, porque Gibraltar lo que tiene es el privilegio de vivir como españoles, pero sin declararse españoles, sin ser españoles, que es una condición extraordinaria que no solamente aspira a los gibraltareños, sino también aspiran a otros territorios de España, que no quieren hacer negocio no declarándose españoles, pero beneficiándose de las condiciones de la frontera, todo lo que mueve Gibraltar, que no olvidemos, Gibraltar pues casualmente es la digamos un auténtico paraíso fiscal, aunque lo nieguen, que tiene domiciliadas más empresas que habitantes tiene la propia roca, lo cual quiere decir que no es por casualidad, ¿no? Yo creo que ellos siempre están buscando un estatus especial y yo no sé si el gobierno español al final en qué quedará esa negociación, que para nosotros es muy, muy importante. Yo creo que se ponen de manifiesto dos cosas con esto. Primero, que Johnson no es esa caricatura que nos han hecho ver, pues, es un hombre con mucha formación, como demostró sus años universitarios, y que sí que puede tener un cierto aspecto extravagante, pero ha hecho un buen acuerdo, ha cedido una parte con respecto a May, pero también ha hecho ceder a la Unión Europea. Es decir, en cualquier caso, de eso se trata el acuerdo. Y luego también que pone de manifiesto que la Unión Europea no es un grial intangible, es decir, que se puede modificar, se puede llegar a otros estatus. La gente que preveían un futuro apocalíptico tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea si se rompía ese matrimonio, que nunca ha sido bien avenido, jamás. O sea, nunca no ha sido un poco a la contra.
ni en su origen se hizo, bueno, como una concesión mal digerida en general, y bueno, y ahora pues se ha llegado a un buen acuerdo. Porque los británicos van a estar más contentos, tendrán el control de sus aguas territoriales, que es decir, su condición de isla está tan incardinada en su historia que es muy difícil quitarse. Pero tan ridículamente incardinado en su historia, porque ya no hay islas, ni aunque seas una propia isla. Bueno, quiero decir, como se ve en este acuerdo, si hay niebla en el canal, el continente está ahí. Pero vamos a ver, pero como pone este manifiesto del acuerdo, que a mí me parece que el acuerdo que se ha podido llegar es que permite un tratado de libre comercio, que era unas cosas que se negaban en principio, lo cual es bastante razonable y explica que la posición que tuvo en su momento España de renovar el acuerdo de libre comercio con Canadá, etcétera, etcétera, que es un disparate absoluto. Es decir, ahora mismo las islas no existen ni aunque seas una isla en sí misma. Es decir, hay una conexión de tal naturaleza, entonces no puede ser ajeno a esa realidad. Pero en cuanto a lo que dices de Boris Johnson, él ha creado su propio personaje. No ha habido necesidad que alguien lo... No, bueno, esa parte caricaturesca también es parte de esa extravagancia de las élites británicas, que lo ves muchas veces. Y efectivamente estoy de acuerdo con Tomás. O sea, Johnson ha jugado muy bien sus cartas. No se ha producido ningún cataclismo. Es verdad que, bueno, Inglaterra, yo creo que Johnson va a tener gran rédito de esto, en la idea de recuperar su frontera, sus bobbies, poder también hacer sus bueno, pero negocios. Cuando su índice de popularidad ha bajado, está en el subsuelo después de la gestión de la pandemia. Hay que recordar que cuando llegó a Downing Street, sus índices de popularidad eran extraordinarios, ¿no? Y de repente eso en un mes se desplomó por sus teorías de la inmunización colectiva, de rebaño, ¿no? Que pretendía hacer, que luego ya reculó. Y yo creo que esto sí le va a servir un buen trampolín para asentarse en Downing Street. Y luego creo también que esto para la Unión Europea puede ser también un toque de atención de cara a las fuerzas centrípetas que se están dando en varios países, ¿no? A lo mejor la necesidad de hacer un poco un análisis y para intentar frenar por lo menos la falta de apoyo que tiene ya las instituciones europeas en cada vez más sectores de la población, el crecimiento de los populismos. Entonces, me parece que también es un buen toque de atención. Hay un factor en todo esto que me parece también importante. Es verdad, no sé si él rentabilizará y subirá en las encuestas como está ahora, pero hay que tener en cuenta que es que en Gran Bretaña han cambiado cosas. Fundamentalmente ha cambiado el jefe de la oposición. Es decir, que no tiene frente un personaje estrafalario que estaba fuera de la realidad. Es decir, ahora mismo ha habido un reposicionamiento en el laborismo hacia una socialdemocracia clásica al estilo, no sé si llegar a lo que era la tercera vía de Blair, pero más o menos en esos parámetros, ante la caída de popularidad, frente a tener a una opción moderada en la izquierda que te puede capitalizar eso también hace que tú cambies tu propia posición y tu realineamiento, porque no engañemos, es decir, el propio Boris Johnson ha creado su propio personaje de alumno de broncas, etcétera, etcétera, recordando sus tiempos de periodista en Bruselas, en el que se inventó una campaña contra todo lo que suponía la Unión Europea, de la célebre historia de que saquea al Reino Unido, etcétera, etcétera. Todo eso lo contribuyó a hacer él, es decir, y la oposición seguía, pero que bueno, fue a la hora de negociar y ser pragmático puede serlo más que nadie. La Realpolitik, porque ha fracasado en la gestión del coronavirus con la inmunidad de ese tipo de rebaño, que prácticamente llegó un momento que se llevaba toda la población del Reino Unido para adelante, absolutamente la segunda ola. Y segundo, insisto mucho porque me parece importante, porque en el tablero político también depende de cómo se muevan los demás, y el cambio que ha habido en la izquierda en la frente del Partido Laborista me parece también que juega muchísimo a tratar de centrar al propio Boris Johnson, que no puede seguir por esa dinámica que con otro líder pues podía alimentar esa polarización y le podía venir bien. Bueno, ahora las cosas han cambiado. Y él se centrará, quiere decir que idiota no es. Que los alumnos de Eton son muy gamberros cuando vamos a hablar de capa a la cabeza. Tenemos unos minutos antes de ir a los oyentes para hablar de la oposición. Yo os decía que también hoy hará balance Pablo Casado, Inés Arrimadas. Sí. Y hoy hay mucha información en la prensa, Daniel, al respecto. Se habla mucho del Partido Popular, especialmente del Partido Popular de Madrid, del futuro de Ayuso, de si Ayuso
Ayuso va a dar la batalla para situarse al frente del partido en la región. Bueno, ¿qué cosas nos destacas hoy? 2 o 3 pinceladas. Hombre, ha dado que hablar esa fotografía de Ayuso y Almeida. Bueno, claro, que ayer estuvieron almorzando juntos, el alcalde hoy, y por la ejemplo, presidenta. Sí. La fotografía de portada en La Razón, yo personalmente creo que tiene de casual lo mismo que el rifirrafe entre Montero y Pablo Iglesias hace unos días, porque venimos de lo que venimos, esa disputa por la presidencia del PP de Madrid. Hoy, por ejemplo, el diario El País le dedica 2 enormes páginas a la trayectoria de Ayuso. El año en el que Ayuso se convirtió en baronesa es el titular, pero no se engañen porque Ayuso sigue sin caer bien. En el diario de Prisa, hoy, por ejemplo, le atacan por recurrir a Telepisa para abastecer a familias durante la primera ola. De IFEMA, anda que no habrá cosas que resaltar de IFEMA. Bueno, pues en este caso solo recuerdan los bocadillos de calamares que se repartieron en su cierre, en ese acto multitudinario. Critican también la construcción de Isabel Zendal, en fin, un largo etcétera. Hoy se habla mucho, como digo, también de esos congresos que tiene pendiente celebrar el partido. Apunta el diario La Razón que Génova ha tejido un pacto para bloquear a Ayuso, retrasar el Congreso hasta después de las autonómicas de 2023 si no cede a esa tricefalia que propugna Génova 13, es decir, por un lado el alcalde, por otro lado la presidenta y luego la presidencia del partido en la comunidad. Hay que decir que el diario El Mundo ya adelantó hace unas semanas que hasta finales de 2021-2022 no se iba a celebrar. Hoy, en línea con esa información, crónica bastante interesante en La Vanguardia de Carmen del Riego. Casado prepara un PP a su medida, ese es el titular. Pretendería controlar el partido a través de los congresos provinciales para mantener el poder en aquellos territorios donde no hay varones afines. En este caso hay que puntualizar que no se refiere a la Comunidad de Madrid, se refiere, por ejemplo, y a Castilla-La Mancha, donde está Paco Núñez, presidente del Partido Popular de La Mancha. Cospedal, ¿no? Digamos. Eso es, aupado en su día por Cospedal, y publica hoy Voz Populi que ha sentado muy mal en Génova 13 el acto que compartió Isabel Díaz Ayuso el pasado sábado en Toledo con Núñez, porque interpretan, digamos que no la convierte en una figura autonómica, sino más en un líder nacional. Bueno, que no sé si pasará por ser el 2020 el año del nuevo Partido Popular de Casado, del nuevo Casado, ya no sé, el PP de Teodoro, en fin. ¿Qué prevéis vosotros para el próximo año en torno al Partido Popular? ¿Pensáis que Pablo Casado va a seguir en la línea que estableció en ese discurso de moción de censura? Bueno, ¿qué pensáis que va a pasar con el Partido Popular en las próximas fechas? Ese discurso ya lo ha abandonado por completo. Vamos a ver, el Partido Popular, lo que pasa es que yo creo que esperaba que razonablemente que después de todo lo que ha ocurrido este año el PSOE no aguantara lo que está aguantando y que utilizar un poco la táctica de Rajoy de esperarse a ver pasar el cadáver de sentarse a ver pasar el cadáver de su enemigo, pero el enemigo no se muere. Al revés, parece que está más como fuerte decíamos que nunca. antes, que podía incluso tener una salud estupenda. Los muertos que vos matáis. Y en realidad, en este momento que estén peleándose por el control territorial, se están peleando por las listas de participación en las elecciones venideras. Es fundamentalmente lo que quién las organiza y quién, digamos, da de comer a sus huestes. Eso es lo importante. Y luego me parecerá, una vez más, que lo que ocurra en Barcelona con Alejandro Fernández será muy importante. Si Vox, como dicen algunas encuestas que están haciendo sobre todo las organizaciones empresariales catalanas, que no están saliendo a relucir, pero que le dan unas expectativas importantes al partido de Abascal, logra, si no un sorpaso, el ponerse muy al nivel, convertirse en una fuerza imprescindible en el Parlamento catalán. Eso tiene una proyección en las elecciones nacionales muy importante, y podría tener consecuencias después de... Aquí lo que hay fundamentalmente es una doble estrategia que coincidió con la posición del Partido Popular en la moción de censura que presentó el Vox contra Pedro Sánchez. Hay una posición parlamentaria y una posición también de cambio orgánico, que van en paralelo.
La estrategia de Pablo Casado, que se vio en el debate, que el ataque, a mi juicio, desmedido y personal que le hizo al líder de Vox, yo creo que va en la línea de un poco, vamos a intentar centrarnos, el desgaste del gobierno nos propiciará que lleguemos al poder. Yo creo que esa estrategia tiene un inconveniente, porque no se trata de heredar a Pedro Sánchez, entre otras cosas porque Pedro Sánchez está cambiando las reglas del juego. Las está cambiando, entonces vas a tener ahí una complicación añadida si no organizas una oposición férrea antes de que todo eso se materialice, y tratando de denunciar toda esa estrategia de cambio de régimen, y sobre todo esa estrategia va a tener un problema que va a tener que salvar, que es lo que ocurre en Cataluña, que puede marcar un poco el signo de, por lo menos a corto plazo. Y luego hay una estrategia orgánica que es apreciable, que se está viviendo de forma clara en Madrid, pero que tiene sus manifestaciones en otras comunidades autónomas. El PP de Pablo Casado quiere hacerse con el dueño del partido en toda España, y ahí choca con determinados varones en función de la fortaleza de cada uno de ellos. En Galicia obviamente no puede entrar porque la fortaleza de Feijóo es muy grande. En otras comunidades donde gobierna el Partido Popular, caso de Andalucía, está intentando entrar con dificultades, porque lógicamente, pues lo que representa Juanma Moreno, dice aquí eso es el presidente del gobierno, es presidente del partido y gobierna el partido, y aquí va a haber tensiones, y está habiendo tensiones que se están esbozando en algunas provincias andaluzas, por ejemplo en Jaén, pues sin ir más lejos, y en alguna otra que podíamos citar. Esa es la estrategia que está haciendo. Y luego en Madrid es a lo grande, es decir, Pablo Casado quiere ser el líder del partido en Madrid, quiere tener un suelo, pues no quiere ser un presidente sin suelo físico que pasar, entonces una especie de distrito federal que dominara sobre Madrid. Entonces en esta discusión, lógicamente la presidenta de la comunidad dice, bueno, vamos a ver, como lo mismo que se rige en todas las comunidades autónomas, Madrid, ¿por qué va a ser una excepción? Con un efecto añadido, ¿por qué vamos a demorar la toma de una decisión cuando hay una comisión gestora desde hace muchísimo tiempo, cuando estamos dominando el ayuntamiento y la comunidad autónoma? Esta es una excepcionalidad que no tiene ningún sentido prolongarlo. No nos llevamos al 2022, que cuando toca, no. Toca cuando un partido está en manos de una gestora, esa situación es una situación provisional, excepcional, y que hay que corregirla, no esperar al año 22. ¿Por qué? Pues está intentando ganar tiempo, porque cada uno quiere repartirse el terreno, y en ese juego, pues lógicamente el propio alcalde pues entra en el juego diciendo, pues nada, ni para ti ni para mí, la tercera vía, que es claro, Camís, e Isabel Díaz Ayuso no entra en los planes de Génova, claramente. Entonces yo entiendo que la presidenta de la comunidad, pues lógicamente, como dominando la comunidad, quiera dominar también el partido y ser la que ejerza y eso tiene unas tensiones, y evidentemente no es casual que ella esté haciendo, no quedarse solamente en Madrid, sino esté haciendo, digamos, salidas como hizo recientemente a Cataluña, donde lógicamente está gozando una cierta popularidad. Si contrapones la gestión que está haciendo la Generalitat con relación a la hostelería y otros sectores a lo que está ocurriendo en Madrid, es que no hay color. Entiendo que pues vaya a Castilla-La Mancha, entiendo que se pueda ver eventualmente con Feijóo, o se pueda ver con Juanma Moreno Bonilla y con otros. Eso es lo que forma de todo esto. Lo que no hay duda, Maite, es que se ha convertido en una auténtica lideresa Isabel Díaz Ayuso, para bien o para mal, Maite, pero Isabel Díaz Ayuso... Sí, lo que yo veo es que al final el PP, la imagen que está dando, que ha dado este año, es un partido sin rumbo claro, y el liderazgo de Casado es un liderazgo sin fuste, no solo por el cambio que hizo con esa ruptura radical con Vox, que yo también creo, como Paco, que fue exagerada, te puedes distanciar, pero no romper amarras. Porque el error de la propia intervención del líder de Vox lo pudo aprovechar sin relación de cuando sus ataques a Europa, otra serie de cosas, de errores que cometió, los pudo capitalizar sin dejar. Sí, pero puedes tener un distanciamiento ideológico, programático, pero no necesariamente romper de esa manera cuando sabes que los vas a necesitar, precisamente por cómo están cambiando las reglas del juego. Y luego el hecho de que estén exhibiendo ese navajeo con la que está cayendo, en lugar de intentar sacar provecho precisamente de las fortalezas que tiene el PP
PP, como pueden ser precisamente la buena gestión pues, en Madrid, en Andalucía, en Galicia, frente a la gestión del Gobierno central y pues, Cataluña, que señalaba Paco, pues me parece una torpeza infinita. No me convence nada el equipo de Génova. Creo que están perdiendo muchas oportunidades y están más preocupados pues eso, en asentar un poder que se lo podían ganar por otro lado, quiero decir, y desde luego de cara a la opinión pública no están dando una imagen de un partido solvente para nada. Quieren controlar las listas, nada más. Vamos que se dediquen a ello, perfecto, que se dediquen a ello. Veremos a ver ese es el problema, a ver qué sacan. No sacas nada. Vamos a escuchar a los oyentes. Silvia, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, a las 8:30 hacías un llamamiento, ¿no? ¿Por dónde han ido? ¿Te han hecho caso? Sí, y mucho. He de decirte que ha tenido buena acogida. Les pedíamos que nos dijesen qué esperan de la declaración del presidente prevista para mediodía y se han lanzado a los teléfonos. Les escuchamos tras la pausa, pero adelanto el sentir general. Se va a presentar como el Ángel Salvador. Es Radio. Felices fiestas. Bien, Silvia, nos decías que los oyentes en su mayoría piensan que el presidente del gobierno se va a presentar como un ángel salvador y no como el ángel exterminador, ¿no? No, como el ángel salvador. Eso es lo que esperan. Esperan una dosis más de propaganda, de mentiras. Un nuevo capítulo, dicen, de los mundos de Yupi. De este personaje que tenemos como presidente me espero cualquier cosa, pero sobre todo ninguna buena. Y de lo que diga, lo contrario. Pues una mentira detrás de otra mentira, que ha venido a salvarnos, pero no va a contar el montón de muertos que tiene a sus espaldas. Bueno, lo que está claro es la propaganda que va a soltar por esa boquita, viendo los acontecimientos tanto del Seagate como la vida nos va en ello, va a dejar en el aire o tirarla, como se suele decir, lo de los indultos. ¿Qué espera de Sánchez? Pues más mentiras y traiciones. Y que aquí va a haber millones y una economía y un repunte bestial. O sea, los mundos de Yupi, fantasía pura y dura, propaganda pura y dura. El anuncio sorpresa de Sánchez es que Sánchez, Simón e Illa se ponen la vacuna ante las cámaras, ponen su bracito al servicio de los ciudadanos. Yo, igual que la mayoría de las personas decentes, no van a ver el discurso, porque sabemos lo que va a decir. De vergüenza, seguro. El discurso del embustero va a ser que él antes salvó 450.000 españoles de morirse y ahora va a salvar a todos los españoles porque él ha sido el que ha inventado la vacuna y la ha hecho y ahora la va a traer para ponérnosla. Adiós. Bueno, los oyentes son únicos, desde luego tienen aquí su espacio siempre y lo tienen claro cuál va a ser la exposición del presidente del gobierno. El humor es la última tabla de salvación. Sí, no sé si era humor, no sé si era humor, Tomás, sí, no lo sé. Se lo tomaban con... Sí, se lo toman con resignación, como hay que tomárselo. En fin, vamos a ir al Corte Inglés, si os parece, hacemos un último paseo por el Corte Inglés, que siempre viene bien. Elia, buenos días. Muy buenos días desde el Corte Inglés. Bueno, nosotros lo tenemos claro, este año entre todos tenemos que conseguir que esta Navidad sea una gran Navidad. Todavía quedan días importantísimos, esa cena de Nochevieja, todavía tienen que venir los Reyes y en el Corte Inglés damos solución a todo, porque, bueno, pues a lo mejor ese día no nos podemos ver con nuestra madre o con el que cocinaba todos los años, no pasa nada, tenemos platos preparados exquisitos, buenísimos. Y bueno, tienes que ir a la compra, pues fundamental, puedes hacer el pedido online, te lo mandan a casa o a casa de tu madre para que no tenga que salir de casa. Puedes estar sentado en la mesa y descubres que, ahí va, el vino, no pasa nada. En nuestra app del Corte Inglés, en 2 horas, lo pides y lo tienes en casa. Bueno, yo lo tengo clarísimo, haga lo que haga estas fiestas, lo voy a preparar con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés porque son los mejores y porque nos gusta la Navidad. Es Radio. Felices fiestas. Noelia Bautista, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde pasa la actualidad informativa? Hasta ahora ya en la Moncloa, ya preparados los ministros para la reunión. Y vamos además a darles cuenta de todo lo que diga después el presidente del Gobierno en ese avance que va a hacer a lo largo del informativo, porque está previsto, Rosana, que comparezca a eso de la 1:30. Ya sabemos que el presidente suele hacerse de rogar y podría retrasarse, así que en directo tendremos a Pedro Sánchez en nuestro informativo y les iremos desgranando
desgranando esos titulares que nos deje el presidente del Gobierno. Al margen de este acto, que va a ser el central de esta jornada, tenemos lo último de la pandemia. Ya están en España esas 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Han llegado en avión, han aterrizado los diferentes aviones en Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia, Sevilla, en Gran Canaria y también en Tenerife. Y a esta hora se están distribuyendo esas dosis en las diferentes comunidades autónomas. En Antena 3, Pilar Aparicio, que es la directora de Salud Pública, ha confesado que le hubiera gustado recibir esas dosis que estaban programadas para ayer, pero dice que aún así que el sistema de salud lo va a solventar sin grandes problemas este retraso logístico de Pfizer. Por cierto, que ha entrado también, Rosana, en esa polémica desatada por las quejas de algunos varones autonómicos sobre los criterios que se han establecido para llevar a cabo ese reparto de las vacunas. Dice Aparicio, ojo, que se ha realizado por una estrategia de vacunación en la que no entiende las críticas porque esa estrategia se ha hecho entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, ha estado trabajando una estrategia de vacunación que se ha aprobado por el Consejo Interterritorial. En esta estrategia de vacunación, además de la ponencia de vacunas del propio Consejo Interterritorial, ha participado un grupo de trabajo, un grupo técnico, donde se incorporan diferentes especialistas, incluyendo también expertos en ética. Para nosotros, la ética y la equidad en el reparto de las vacunas es fundamental. Y hablando de vacunas, tenemos información de ultimísima hora porque Cataluña acaba de confirmar sus datos. Según el periódico, habría sumado la friolera de 3.010 nuevos contagios y 58 nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas. Hay un problema en la estrategia catalana contra el COVID, en una comunidad autónoma que ha estado cerrada a cal y canto en las últimas semanas y donde claramente no está funcionando el plan que tiene la Generalidad de Cataluña, ¿no? No solo no está funcionando, sino que además ayer el gobierno catalán decidió no incrementar esas restricciones a pesar de los datos, que no son solo los datos de contagio, sino la presión hospitalaria para la que no están preparados. Es decir, la situación empieza a ser preocupante porque no hay espacio ya en los hospitales, en las UCIs, para atender a las personas infectadas por COVID. Pero si te parece, vamos a dejar al margen todos los datos que tenemos sobre la vacuna y los contagios, la evolución de la pandemia en nuestro país, porque tenemos dos temas más esta mañana. En lo que va de mañana tenemos que hablar también de indultos y de moción de censura. ¿Indultos por qué? Porque al respecto ha hablado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en televisión española. Dice que todas las personas condenadas tienen derecho a que su caso se estudie por si fueran merecedoras de este derecho de gracia y ha pedido, eso sí, que se separe del escenario electoral que se abre en Cataluña el próximo 14 de febrero. Yo creo que hay que desvincular esto de todo el escenario electoral. Insisto, a mí me parece que la forma correcta de contemplarlo es nadie tiene que tener ningún privilegio por ser quien es, pero tampoco ningún perjuicio. Y por tanto es un derecho que se solicita un indulto y es una obligación del Gobierno tramitarlo y ya veremos. No voy a anticipar, digamos, las etapas de esta tramitación ni la decisión que se pueda tomar, que en su momento ya se verá cuál es, ¿no? Bueno, pues no quiere anticipar nada el ministro Illa después de que ayer el titular de Transportes, José Luis Ábalos, ya asegurase que el Gobierno tiene esa obligación legal de tramitar los indultos. También lo ha dicho Illa hoy. Y la obligación moral, decía Ábalos, de aliviar tensiones que pudieran dañar la convivencia. Bueno, el Carmen Calvo es claramente un argumentario que están siguiendo todos los miembros del Ejecutivo porque están sembrando el terreno, obviamente. De todas formas, y en cualquier caso, decir que hay que separar esto de los próximos comicios catalanes es pedir una cosa totalmente imposible. O sea, esto es impensable. ¿Cómo se va a separar el indulto a los golpistas catalanes? Entre otras cosas porque no depende, por lo menos la tramitación no depende directamente del Gobierno porque es el plazo que se imponga el propio Tribunal Supremo. Y evidentemente el Tribunal Supremo creo que va a dejar pasar un pronunciamiento antes de las elecciones. Ahora van todos por el mismo carril. Bueno, en cualquier caso, ayer la vicepresidenta ya cuestionó ese informe de los fiscales del Tribunal Supremo, recordémoslo, y además dejó claro que quien toma la decisión es el Consejo de Ministros. Efectivamente, quiero decir que lo que quieren dar como un procedimiento administrativo, que a mí me recuerda, por cierto, cuando las célebres medidas que se le aplicaron de gracia a Bolinaga por parte del ministro Jorge Fernández, cuando decía, no, es que si no cumplimos la ley prevaricamos. No, usted tiene la opción de darles el indulto o no darles el indulto. Esto no es un procedimiento administrativo que va de suyo, ¿no? Es una decisión política
que ayer ya apuntó efectivamente la vicepresidenta del Gobierno cuando dijo que el informe de los fiscales que no iba a ser estaba en contra de la no iba a ser sala de tenido en Marchena cuenta. del Y ahí Supremo, insistía además, en dos hechos fundamentales. Primero, que una medida de este nivel no puede estar supeditado digamos, al interés político, a la contingencia política, y luego otra cosa muy importante, que no se puedan hacer indultos generalizados y claro, una medida de gracia. Tiene que ser personal y sobre todo sabemos que ellos no han renunciado a volver a seguir haciéndolo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Ni muchísimo menos, todo lo contrario. Noelia, hablabas también de moción de censura, ¿te he escuchado bien? Sí, un titular que nos deja Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso. Ya sabéis que hace una semana Santiago Abascal dio una entrevista en ABC y ahí defendió esta moción de censura e incluso apuntó a que la volvería a presentar si fuera necesario. Y bueno, pues hoy lo ha reiterado Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, razones hay cada día más, porque el país cada vez va peor. Si fuera cada vez mejor, pues habría menos razones, pero cada día que pasa que el país se enroca en una situación económica, sanitaria y social peor que el día anterior, quiere decir que, por supuesto, las razones son iguales o más sustanciales que las que había en el mes de octubre. Por tanto, razones hay de sobra. Y si nosotros lo volveríamos a presentar, pues ya lo ha dicho Santiago Abascal, que no lo descartamos en absoluto. Nosotros no pensamos en qué es mejor para Santiago Abascal o qué es mejor para Vox, sino qué es mejor para España. Son los titulares de momento, Rosana, que nos deja la mañana. Pues seguiremos muy pendientes. Muchas gracias, Noelia. Ya solamente me queda despedirme de todos vosotros, felicitaros el año. A ver, nos vemos en el 21, claro que sí. Aquí estaremos todos. Así que feliz año, que feliz año noche. Nuevo sea nuevo de veras, sí. Porque vamos con la pesadilla. Feliz año, si Dios quiere. Yo lo digo por molestar, ¿no? Yo por lo menos eso decía que sea un año normal, no ya próspero, pero normal, y que nos podamos ver las caras. Feliz año a los tres, Maite, Paco, Tomás, que lo paséis estupendamente. Bueno, Isabel González se está preparando para tomar asiento, claro que sí. Oye, nos están poniendo una música así como muy jovial, ¿no? No sé si es... pues es que es mi porque sintonía. llega Isabel, llega la primavera. Llega la Navidad. O la primavera. Que soy justo lo contrario. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el mundo la crónica rosa, Isa? no es Navidad, todo lo contrario. ¿Sí? En la crónica rosa no podemos hablar de que haya buen rollo, ni muchísimo menos, o por lo menos espíritu navideño, porque otra vez vamos a hablar de los Pantoja, Rosana. Si es que no puede ser de otra manera. Si hubo salto a la valla, si no hubo salto a la valla, como en Almonte, es decir, si Chabelita, de Cantora, ¿no? Al llegar a Cantora... no, a la verja, perdona. La verja, sí, bueno, es verdad. Perdón para los que sois de allí, efectivamente. La valla. Lo que pasa es que no quería hablar de Ceuta, entiéndeme. Hablar de Chabelita. Los almonteños son muy precisos y hay que respetar las tradiciones. Es como el traje de torear o como el vestido de flamenca. Y ya del coche de caballo no hablo porque entonces el traje de flamenca nada, traje de Faralaes. Luego nos riñen, efectivamente. Luego menudos son los oyentes, por suerte, que aquí hay nivel. Por lo menos mientras yo esté aquí, porque si no me lo va a echar. Bueno, pues salto a la valla, fea. en cualquier caso no hubo, ya llega allí a Cantora en su coche, ¿sí? Y poco más. Lo contó ayer aquí Beatriz Cortázar, y ayer en Ana Rosa veíamos unas imágenes que corroboran que efectivamente que la chica tampoco le han puesto allí una valla electrificada precisamente para que no acceda a ver a su madre. No han soltado a los perros, ¿no? En cualquier caso, vuelve Isabel Pantoja a Telecinco. Ayer en Telecinco precisamente intentaron lanzar el mensaje de que estaba por llegar. Bueno, pues yo creo que nosotros vamos a aclarar precisamente cuándo vuelve Isabel Pantoja a Telecinco, en qué condiciones y si va a ser en las que a las que le gustaría llegar la propia cadena. Tenemos que hablar de los hermanos. Ayer comieron, ay, qué bien nos llevamos. Yo he sacado guiones, he estado haciendo, como la hemeroteca es buenísima y yo tengo unos guiones exhaustivos de la Crónica Rosa, he estado buscando todas las veces que se han puesto a parir el uno al otro en diferentes portadas y medios de comunicación. Bueno, hija, pero luego, la familia, puedes hacer las paces. Claro, se me llena la boca, la familia, y luego están todos unos contra otros. Y ya sabes que a mí siempre me gusta dedicar un huequito a los Royals, así que hablaremos, por ejemplo, de Camila Parker Bowles. ¿Sabes que ha bajado? ¿Que te encanta? Oiga, pues estás con el 34% de los británicos que la apoyan, porque el resto la están zumbando de lo lindo a raíz de The Crown. ¿Tú no has llegado todavía a la cuarta temporada? No he llegado, no ha aparecido pero Camila todavía. Pero es que ahí se la describe, parece ser como es. Hasta la familia real británica, sabes que ha tomado medidas y han pedido, por favor, a la cadena que la emite, a Netflix, a la plataforma, que pongan un rótulo previo de estamos hablando de ficción, porque está el papelazo, el retrato que hacen de Camila. Pero avánzame algo. Pues la dejan como una mujer manipuladora que está con Carlos de Inglaterra desde mucho antes de que se case, desde el día en que se casa. Pero eso ya se sabía. Se sabía, pero no en los términos en los que cuenta la serie que se producen las historias. Pero sí hemos escuchado sus conversaciones íntimas, por favor, entre Tampax y no Tampax, en fin.
es que ya, más Quisiera que ser eso. tú tan paxera concretamente. Bueno, pues Netflix además contraatacó con un documental que yo te recomiendo, el de las conversaciones de Diana de Gales. Yo no sé si habéis podido escucharlo, pero en el que ella cuenta cómo fue realmente ese matrimonio absolutamente terrible. Y luego es protagonista hoy, fíjate, Hilaria Baldwin. Tú sabes que yo la sigo en las redes sociales, que soy una gran fan de la mujer de Alec Baldwin, y no por ser mujer de, sino por lo que ella ha construido, que es una familia de niños, pues me parece que van por el cuarto, el quinto hijo, el quinto si no me equivoco. Ella hace yoga, hace fitness, hace vida sana, y es una chica simpática. Toda la vida hemos pensado que era mallorquina, pues se ha descubierto el pastel. Resulta que nació en Boston. Pero Nuestra ¿y española, la española, ¿pero y por qué? Hilaria. ¿De dónde viene se llama esto? Hilary, ella nació ¿Pero y en de dónde Boston. viene su origen Bueno, pues que tiene ahí mallorquín? una mezcolanza y ¿Sí? es verdad que lo nuestro vende, ¿no? O sea, que es todo mentira. A ver, mentira, no, ha adornado un poquito la realidad. O sea, es como Camila, A mí Hilaria es cuando como Camila. Cuando alguien me cae bien no lo voy a criticar, ¿vale? Entonces yo estoy con Hilaria, lo siento, me da igual lo que puedan decir. Bueno, pues nada, Además tú es con que Hilaria... es Amy Schumer la que la está criticando. Si la envidia fuera ¿Quién es tiña, Amy Schumer? Pues una actriz así un poco regordeta que siempre se mete con las... Uy, madre, pues ya está. Bueno, entonces nada. Todos Que se somos- quedan con Isabel hoy todos González. Todos somos Hilaria, además su familia vive en España. Se quedan con Isabel González y les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Nosotros mañana regresamos aquí a las 7 en punto de la mañana. Hasta mañana. Es radio. Es Navidad.